Hola Belén, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para vos y la audiencia. Y bueno, un placer estar de vuelta compartiendo. Sí, recordaba la otra vez que estuvimos charlando en otro escenario distinto y ahora, bueno, con una novedad contundente y sí, con unas sensaciones bastante encontradas. Creo que quienes salimos hoy a laburar, a encontrarnos, a charlar, estuvimos seguramente compartiendo estos sentimientos que bueno, vamos a tratar de desglosarlos un poquito acá juntos, si te parece. Dale, sí. Bueno, mira, por ahí estaba escuchando un poquito ahí de una parte de tu inicio del programa, después escuché también a Ornella, si no me equivoco, que estuvo también conversando con vos. Sí. Yo vengo trabajando sobre la idea de la incertidumbre, ¿no? Que como sabrás que me has leído y hemos charlado, hemos pasado de la incertidumbre electoral a la incertidumbre al poder ya directamente. Claro, O sea, claro. se van acelerando los procesos a un nivel, digamos, que es la verdad que es muy vertiginoso. Si antes no teníamos certeza con el triple empate de aquellas viejas paso, después pasando con el 37% de Sergio Massa, en un segundo lugar Milei, y ahora en el balotaje con esta diferencia de 11 puntos, la única certeza que hay por delante, me atrevería a decir, es el ajuste. O sea, es la única certeza, que obviamente por eso yo también siento esto de un fin de semana negro, le trataría de darle, no quise usar la misma palabra negro, pero sí de oscuro o de tristeza. Por ahí la palabra ajuste me parece que me representa más, ¿no? De cómo nos sentimos. El primer análisis rápido es que hay dos burbujas en la Argentina. O sea, hay una sociedad que está como encapsulada, según dicen algunos analistas, yo estuve leyendo para ahí compartirte eso, en dos grandes discursos, dos grandes burbujas. Evidentemente hay una burbuja que es mucho más grande que la otra. Milei sacó 14,5 millones de votos y Massa sacó 11,5. O sea, hay 3 millones de votos de diferencia, obviamente con el escrutinio provisorio, que faltan algunas mesas, y vieron que los provisorios pueden tener alguna diferencia, pero por lo que dice en la página oficial de las elecciones de Argentina son 3 millones de votos. ¿Cuál puede ser el movimiento electoral que vivimos hoy ya con el diario del lunes? Te voy a compartir una idea que estuve pensando, que es la siguiente. Si en las generales el pueblo, de alguna manera, se recostó y se apoyó sobre la estrategia de Massa, y usando la espada de Milei se sacó de encima Juntos por el Cambio, que es lo que pasó, con 37 contra 30, en el balotaje ese mismo pueblo volvió a usar el mismo sable de Milei con el escudo de Juntos por el Cambio para liquidar al gobierno de Massa, digamos. Hay un movimiento, digamos, ahí de lo social y de lo electoral que no es solamente explicable por poder, por aparato, por medios de comunicación, por discursos lineales, por direcciones fáciles. Me parece que hay algo fuerte que está pasando ahí que tiene que ver con lo siguiente. Yo considero que la perspectiva de Milei es una perspectiva que tiende a una crítica feroz, es decir, a desestimar absolutamente el presente en el que vivimos, porque evidentemente es un presente que está bastante difícil vivirlo, en términos económicos, en términos sociales, en términos de la pospandemia, en términos mundiales, Belén, también, porque estamos en dos guerras, o sea, están pasando un montón de cosas que son un garrón, para decirlo en criollo. Entonces, ¿qué pasó? La falta, si se quiere, y acá viene la parte más polémica, de una cierta autocrítica contundente de la fuerza que intentó, digamos, la proeza de ganar la Milei, porque convengamos que con un cuadro de esta característica la performance de Massa fue buenísima, porque es un ministro que tiene una inflación alta, con una situación que estamos describiendo. Entonces me parece que la crítica de Milei arrasó con la poca autocrítica o la autocrítica insuficiente de Massa. Eso por un lado. Y lo otro que por ahí que te quería compartir es la cuestión del futuro. Porque, a ver si vos opinás o qué pensás de esto. Yo creo que se votó más como una crítica al presente, directa, con algunas ilusiones y fe en algo nuevo que no sabemos qué es, más que con una mirada hacia un futuro claro, digamos. Entonces, lo desconocido es lo que viene, digamos. Entonces, la bronca y la impugnación, que decía la otra
compañera que estaba hablando antes, esto de hacia el sistema tradicional de la política, esa bronca, esa impugnación, digamos, le ganó al miedo, a la estrategia del miedo, que también es una estrategia que levantó Massa, digamos, de lo que va a venir con Milei, y es un poco también el miedo que muchos podemos sentir, claramente, pero me parece que la bronca y la impugnación le ganó a ese miedo, y el futuro quedó en una especie de stand-by, que es lo que estamos viviendo hoy martes, porque ayer fue feriado y ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? La pregunta, ¿no? Me parece que nos hicimos del domingo y ayer acá en Bariloche, que estuvo feo, seguramente muchos estuvimos leyendo, charlando, compartiendo, por ahí triste o con sensaciones encontradas. ¿Qué va a pasar mañana? Me parece que la pregunta por el futuro está bastante ausente. Empezamos a notar, bueno, todavía por lo menos desde acá... sí, el golpe, la verdad, ante este escenario que estamos viviendo hoy recordé el martes que vos decís, bueno, te empezás a encontrar con gente y a escuchar la radio, ver un poco las noticias y me iba aquel 10 de diciembre del 2015, porque Macri empezó a tomar las medidas ese día. Y recuerdo que era como una piña tras otra, día por día. Vos veías que era... El 11 de diciembre decretó el fin de la ley de servicios de comunicación audiovisual, chau el ENACOM, bueno, empezó inmediatamente anunció la política exterior, bueno, y Milei el martes siguiente a ser electo, ya por lo menos él y sus distintos funcionarios o funcionarias o los distintos integrantes de sus fuerzas políticas ya están hablando, por ejemplo, de promover la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, nosotros es interesante para mí la comparación con el último balotaje, digamos que tuvimos, digamos que fue el de Macri contra Scioli. Hay un montón de diferencias, obviamente, ¿no? Fue la primera vez en ese momento que una perspectiva liberal, conservadora, algunos le llaman oligárquica, ¿viste? Depende de qué teoría económica la mire a la experiencia de Macri, o por lo menos que impulsaba Macri en el 2015, primera vez que llegaba al poder mediante las elecciones libres, democráticas en este sistema representativo liberal, ¿no? Claro. Y ahora tenemos un segundo momento, donde una perspectiva abiertamente, incluso mucho más extrema en su neoliberalismo. Claro. Es la revolución libertadora votada por el pueblo. Y yo creo que es algo distinto, tendríamos que analizar bien cuál es la tendencia dentro del neoliberalismo, que podríamos decir que es un espacio también heterogéneo, en la que representa Milei, porque él se posiciona como el primer liberal libertario, le dice así, del mundo en gobernar un país. Él se refiere a una tendencia que es la de Rothbard, que es la de un tipo que escribió, no es como decía, bueno, Juan Domingo Perón, John William Cook, el Che Guevara, no sé, digo, o incluso, digamos, De Gaulle, digo, personas que hicieron, si se quiere, una teoría política, pero desde la construcción de un poder real, digamos, ¿no? Con movilizaciones, con estructuras, con calle, con, bueno, lo que sabemos que es la política real. Este Rothbard es un analista, es un estudioso importante, si se quiere, de una de la primera expresión de esa tendencia neoliberal que llega al poder en un país, y es en Argentina, digamos, donde incluso es una tendencia minoritaria y marginal dentro de la perspectiva neoliberal. Hay muchas tendencias, como pasa con todos los grupos y las orientaciones. Entonces me parece que habría que indagar un poco qué significa. Lo que sí me parece importante es... ¿Y encontrás algo ya de particular de esta tendencia dentro del neoliberalismo que podamos llegar a, decir, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero claro, ¿a qué apunta esta tendencia según...? Sí, mirá, lo que yo estoy viendo es, hay una tensión, porque hace 2 días, la verdad que me faltan un montón de elementos, es la velocidad que va a tomar el plan de reforma. Claro. Es decir, la velocidad, el carácter, la intensidad y la secuencia. Porque no es lo mismo arrancar con todo y patear todo de una y dolarizar y suspender el Congreso, por decir una cosa que no está sobre el tapete, pero en realidad decir que va a seguir contra las leyes instituidas, si no la hace con el Congreso, tenés que hacerlo a través del gobierno por decreto. Sí. Digamos, yo creo que ahí hay una disputa, debe haber un debate al interior de La Libertad Avanza sobre la velocidad, el carácter
y la intensidad del plan de reformas. Por un lado, si es una reforma global, de una, si es una reforma parcial, así molecular, bueno, ajusto un poquito acá, ajusto un poquito allá, en un gran Excel de ajustes, digamos, y cuál va a ser la gobernabilidad de la Libertad Avanza, porque al tener minoría en el Congreso, va a tener que sí o sí tener acuerdos con su socio principal, que es Macri, o Juntos por el Cambio, lo que quedó es Juntos por el Cambio, o el PRO, lo que quedó el PRO, y con un sector del peronismo, digamos, o ambos, o sea, no sabemos, ya sabemos que Chiaretti y Randazzo se estuvieron acercando ahí para presentarles ahí una propuesta de gobernabilidad. Entonces me parece que ahí va a estar las claves de lo que venga. Si no gobierna con gobernabilidad, es decir, con acuerdos parlamentarios, puede gobernar a través de decretos. Hay que ver si es la ley de emergencia económica, cómo la aprueba en el Congreso. Puede trabajar sin aprobar el presupuesto, es decir, que te da libertad para disponer de los fondos, que pasó con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Te acordás que varias veces no se aprobó el presupuesto por la oposición? Si quiere eliminar el Banco Central, va a tener que armar algo igual arriba que lo contenga, que es la superintendencia de bancos, por lo que dicen los expertos. Alguna estructura mínima de regulación de los bancos tiene que haber, no puede no existir nada. Y después, digamos, hay que ver cómo ese apoyo político que pueda lograr lo convierte o en un gobierno débil o en un gobierno fuerte. Me parece que ahí hay varias. Lo que sí sabemos es que de algún lugar tiene que sacar la plata. Y él tiene, por lo escribí la semana pasada, por ahí en el lugarcito que yo escribo, que publico las cositas, que él tiende a representar al capital financiero internacional, eso está claro, digamos, se apoya sobre ese sector. Ahora, el capital local, agroexportador, las multinacionales que operan en el país, que son Argentina, van a colaborar, porque son socios también de los capitales financieros globales, digamos, la burguesía nacional, que hay que ver si existe, va a dar su cuota de participación también en esto, y hay que ver Milei cómo hace para hacer común, digamos, esas dos fuerzas de capital que se pelean entre sí, porque cada una también quiere manotear el excedente que va a generar el nuevo ciclo económico que seguramente venga en Argentina en los próximos años, con los recursos naturales que tiene a disposición en un contexto de demanda de alimentos y energía. Nicolás, las seguimos seguramente en cualquier momento. Recordamos que te podemos leer entonces en... El lugar es esos sitios tipo blog, sí, que son libres, que se llama Substack en inglés. Ajá. Que es el que encontré ahí. Substack se escribe así como suena, con Nicolás de Ambrosi, y ahí aparecen las cositas que yo voy publicando, así que, bueno, quienes quieran también informarse. Me gusta hablar con vos y con gente en la radio, pero a veces la escritura, viste, tiene más tiempo para la conversación. Y quería decirte algo más, si me das un minutito, para no terminar tan abajo. Está bueno eso, me encantó. No, que me parecía que por ahí lo que nos queda por delante es interesante empezar a poder hablar con ese 55% que votó a Milei. Es la mayoría, o sea, no lo tenemos que olvidar. Entonces tenemos que establecer una conversación con esa gente. No estoy hablando de Milei, ni de Villarruel, ni de Ocampo, ni de todos los dirigentes, si se quiere, de la política que encarna el nuevo gobierno, sino con las personas que han votado a Milei, porque creo que hay ahí una impugnación importante que deberemos tener la capacidad de conversar, porque el pueblo, yo no coincido con que se equivoca, tiene sus razones para cuando vota. Sí. Hay que comprender eso, tiene sus razones, y nosotros tenemos que comprender esas razones para poder mejorar realmente la calidad de vida de nosotros mismos, el bienestar, porque todos sabemos que las políticas que tienden a ajustar al pueblo van contra el pueblo, pero el pueblo votó también de una manera, y no tiene licencia total tampoco Milei para hacer lo que quiera, y se generan perspectivas de apertura en este escenario. Insisto, el futuro no ganó por el futuro Milei, ganó por el presente de miércoles que vivimos, ganó por un pasado que también fue malo recientemente, pero lo del futuro no está todavía cerrado. Entonces me parece que ahí tenemos una posibilidad de reiniciar la conversación con las personas que nos rodean a cotidiano en nuestro lugar de laburo, en lo que hablábamos recién, que han votado a Milei, y tenemos que tener la capacidad de poder conversar nuevamente con ellos y volver a instalar una perspectiva de bienestar para nuestra gente a partir de la conversación y de la política. Nicolás, un gusto siempre compartir el aire contigo, bueno, escucharte y ahí sumar más herramientas, tratar de entender qué es lo que está pasando. Así Gracias a vos, Belén, y un saludo para la audiencia.